Bienvenidos, bienvenidas a El Valor de la Palabra, un podcast o espacio de conversación donde mentes creativas comparten formas viables de sanación a través de actos y medios creativos. Soy su anfitriona, la doctora Marianela Medrano, fundadora del Centro de Capacitación Palabra, donde las palabras se ofrecen como medicina. Hoy en particular, y antes de entrar en materia, quiero llamar nuestra atención hacia la violación de los derechos humanos, la muerte de la democracia que sigue ocurriendo en territorio ucraniano. Y creo que es importante que nos tomemos un momento para reconocer esto que nos está ocurriendo a todos en todas partes del mundo. Estamos afectados por esto, por esta cuestión de lo común humano, de lo que nos aúna a todos. Entonces, tomar un momentito para reconocer eso, la muerte de la democracia en Ucrania. Y saber quizás que se puede hacer mucho a través de nuestros registros literarios, que la literatura es un medio de denunciar, la literatura de protesta es también literatura que sana. Y hoy tenemos un invitado que estoy feliz de tener aquí, porque es alguien que sabe muy bien esto que estoy hablando y que ha impulsado con su trabajo y su respaldo el avance de la literatura que es de ojos abiertos, literatura consciente. Y este invitado es Carlos Aguasaco, quien es profesor titular de Estudios Culturales Latinoamericanos y Español en el Departamento de Estudios Interdisciplinarios de City College, que es parte de City University of New York. Él ha editado muchas antologías, creo que 10 o más, antologías literarias, y publicado varios libros de poemas. Los más recientes, Poemas del Metro de Nueva York. Ahí está, un libro hermosísimo con una portada muy llamativa. Antología de poetas hermafroditas, Diente de plomo, Piedra del Guadalquivir, ¿lo dije bien? Y también ha publicado una novela corta y un estudio académico del principal superhéroe latinoamericano, el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. México, parodia, nación y sujeto en la serie del Chapulín Colorado. Carlos Aguasaco es además el editor de Transatlantic Gaze, o Gazes, Studies on the Historical Links Between Spain and North America, Miradas Transatlánticas, estudios sobre los vínculos históricos entre España y Norteamérica. Y él es también el fundador y director de Arte Poética Press. Lo pueden acceder a la información en artepoética.com. Es una editorial especializada en autores, autoras y temas hispanos. También Carlos Aguasaco es el director de The America's Poetry Festival of New York, que también se pueden acceder más información en poetryny.com, y coordina también The America's Film Festival of New York. Carlos ha coorganizado conferencias y seminarios internacionales con instituciones como el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, el Instituto Cervantes en Nueva York y otros puntos, me parece,
Proyecto Transatlántico de Brown University y Universidad 3 de Febrero, entre otras. Sus poemas han sido traducidos a una variedad de idiomas como el inglés, el portugués, el gallego y el árabe. Yo podría decir muchísimo más de Carlos, pero lo voy a cortar aquí porque me imagino que, como yo, la audiencia quiere escuchar su voz. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Marianela. Qué gusto compartir contigo esta conversación, este espacio. Verte, además, me reconcilia, digamos, con la amistad y con la idea de volver a compartir, ¿no? Esos espacios en poesía y de poesía. Antes de hacer cualquier comentario, yo quisiera dedicar la entrevista del día de hoy al poeta ucraniano Dmytro Shistyak, que nos ha estado manteniendo al tanto de la situación desde Kiev. Un escritor que, es como un hombre de letras, comprometido con la paz, comprometido con un diálogo, se ha visto, pues, de alguna forma arrinconado en su propio país, en su propia casa, y cómo ve que ahora se le cae el mundo, se cae el país, se cae a su alrededor. Así que para Dmytro, que siempre está en nuestro corazón, como están todas las personas, como están todas las víctimas del mundo, como está Exacto, la violencia en cualquier exacto. lugar del mundo. Pero en este momento Sí. Ucrania es el símbolo de esa lucha que nosotros tenemos por la paz. Y qué más que la palabra como alternativa a la guerra. Sí, y lo otro, Carlos, que esto, como dices, no es solamente en Ucrania que está pasando, ha pasado en muchas partes del mundo a diferentes puntos y es lo que yo llamo el producto de la masculinidad tóxica que se apodera, ¿no? Que llega a los estratos más altos del poder y que sigue destruyendo. Entonces es importante nombrar, ¿no? Nombrar estas cosas y mantenernos alertas de cómo vamos a seguir alzando la voz y diciendo que no está bien, que no está bien. Sí, tienes toda la razón. Yo, pues estamos en un proceso político en Colombia. Yo como colombiano residente en el exterior, pues hago parte, digamos, de las personas que expresan su opinión y estamos respaldando, yo en lo personal he estado respaldando a la candidatura de una compañera afrocolombiana, Francia Márquez. Y para darte un ejemplo, hablando de esto digamos, del dominio histórico que ha tenido un solo género, ¿no? O una sola idea, una sola parte de la sociedad. Eh, ha habido un tema sobre el aborto en Colombia. Y Francia dijo algo que pareció muy cierto en la reunión que tuvimos aquí en Nueva York, y es que en Colombia los que más abortan son los hombres, porque abandonan a sus hijos, Claro, ¿sí? Entonces, digamos, hay una lectura, definitivamente una lectura masculina del universo, de la sociedad, de la ley, y yo estoy seguro de que la ética del caring, la ética del cuidado, que está históricamente relacionada con las personas que, como en inglés, se dedican a cuidar a otros, los que se llaman en inglés los caregivers, ¿no? Pueden ser personas pues, de género masculino, femenino, cualquiera, pero esa ética del cuidado, que es la ética de cuidar a los hijos, de criarlos, esa ética que fue la misma que desarrolló no solamente la lengua, nos ha explicado la COF, sino la agricultura y algunas tecnologías como la tela, ¿no? Tú sabes que la lengua tiene tantas metáforas textiles, ¿no? ¿Por qué? claro. Porque las hicieron en los hogares, Mm, las personas que estaban al cuidado de otros, que estaban cuidando a otras. Esa ética del caring definitivamente debería, por lo menos, convertirse en una opción de poder en este momento. Estoy seguro, estoy convencido de que no tendríamos esta situación si las que estuvieran en el poder fueran madres o personas que se han dedicado a cuidar, a criar
o a cuidar a otras personas. O sea, Sí, así. personas que se han mantenido vulnerables. Ujú. Dice una de mis maestras en la tradición budista de que la vulnerabilidad es el corazón de la compasión, ¿no? Cuando somos vulnerables podemos acceder al sentimiento de la compasión. Y lo que le ha pasado, ¿no?, a esa masculinidad tóxica es que se ha creído el cuento de la invisibilidad, de la invencibilidad y hasta el no corazón, ¿no? Y ahí se cometen muchos atropellos. Pero bueno, Carlos Aguasacos no es un representante de eso. Al contrario, es alguien que tiene un corazón abierto, solidario con las causas. Carlos, ¿cuándo te diste cuenta del valor de la palabra como un instrumento de, de apertura, de sanación, de resistencia? ¿Y alguna vez puedes decir que alguna vez te sirvió para curar un malestar emocional? Ay, Dios, qué pregunta, Marianela. Muy profunda y mientras la formulaba se me pasó toda la vida dice Mm, se pasó la vida como un carril de cine. A ver, aunque existe mucho esta discusión sobre la funcionalidad o la no funcionalidad de la poesía, que es la misma que se da con el arte en la época moderna, sobre la relación entre la norma estética y la funcionalidad de la obra de arte. Lo que está claro es que independientemente de la razón por la que se componga el poema, para lo que la gente lo utilice es real. Es decir, hay personas que utilizan un poema para declarar su amor a alguien, ¿sí? Hay personas que lo usan para levantar su voz ante la injusticia. Aunque el en sí, el ser en el mundo del poema, no sea en principio una función o no tenga como una funcionalidad, la verdad es que las gentes lo utilizan para eso, porque representa algo con lo que se identifica. En mi caso, pues quiero pensar que la, la poesía fue en mi adolescencia, en temprana juventud. Yo quería ser músico, Marinela, yo quería ser rockero y por eso tenía el pelo largo, quería ser estrella de rock y eso. Pero era un muchacho de una familia muy desposeída, realmente tremendamente pobre, tremendamente. No me estoy quejando y estoy seguro que había mucha gente que estaba en situación mucho más precaria que la nuestra. Sin embargo, yo quería, digamos, aprender música, dedicarme a la música, tocar un instrumento musical. eh, Pasé años tratando de conseguir los recursos para hacerlo y bueno, la palabra era algo que estaba ahí, que de alguna forma se convirtió, salió a flote como el instrumento, ¿sí? Digamos, había personas que tenían un saxofón, otros tenían una batería, pero para mí, en esa sensación, digamos, de ser una persona desposeída, ahora antes de la grabación estamos hablando, digamos, de la tragedia social, de las historias de vida. Entonces la palabra se convirtió en lo que me dejaba a mí ser en el mundo. Y yo diría que desde ese momento me ha venido sanando, me ha venido sanando. Yo estoy de acuerdo con lo que decía José Donoso, y es que mm, en la obra de un escritor, la, la- una gran parte de la obra del escritor es su propia biografía. Y tengo que decir que hace ya unos años, siento que acabé de escribir mi propia biografía y comencé a escribir esos poemas que son curiosamente los que han tenido alguna relevancia social, y es cuando le puedes prestar la voz a otro, cuando le puedes dar la voz a otro. Así que yo diría que la poesía en principio me ha ayudado a sanarme a mí mismo, tratar de sanarme a mí mismo, que vivo en constante proceso,
pero también ahora se ha convertido en una forma de tratar de hacer que el mundo alrededor sea un poco mejor, un poco mejor, un poco mejor, con algo que todos tenemos, y es la capacidad de, eh, bien sea, si no es articular, por lo menos comunicarnos a través de palabras escritas, dibujadas. Esa sería mi respuesta. Y lo que dices, Carlos, tiene tanto sentido. Como terapeuta, yo le digo a la gente que la sanación, el perdón, todos esos procesos transformadores tienen que comenzar primero a nivel interno para luego poder extenderse, ¿no? Hacia el mundo y alcanzar lo que sea necesario, ya sea el perdón, ya sea el crecimiento, pero tiene que darse primero, tiene que haber un afianzamiento en el ser, en el yo, primero. Y lo que eso no es diferente para la literatura, como bien lo dices. Hay que ensayar primero a nuestra voz para luego entonces intentar dar voz a lo que está en el exterior. Quizás por eso crees que te has especializado en estudios culturales, sobre todo en la cultura popular, el estudio del Chapulín Colorado, ¿no? Tú fuiste el salvador del Chapulín Colorado, contestando su propia pregunta, ¿quién podrá defenderme? ¿No? Ujú. Um, ¿Qué has descubierto en términos de identidad, quizás yéndonos un poquito de lo que acabamos de hablar, pero yo creo que hay una conexión, ¿no? Con ese Ujú. interés tuyo por la cultura popular y lo que ha sido tu propia historia. Pero ¿qué has descubierto en términos de identidad cultural? ¿Cuál fue el aporte de Roberto Gómez Bolaños con sus personajes y específicamente con el Chapulín Colorado? ¿Qué es lo que tú, al adentrarte en un trabajo pionero, Ujú. podríamos decir, ¿no? Que lo que Sí, tú sí. hiciste con el Chapulín Colorado es trabajo pionero, Bueno, ¿no? yo estoy muy orgulloso y contento de ver que el libro ha generado por lo menos 6 libros más de otros colegas y Ujú. que se cita, digamos, se incluye, digamos, el Chapulín Colorado y este análisis de este producto cultural audiovisual y en la discusión de la cultura popular de nuestra época. Ah, y el Chapulín Colorado, también escribo sobre el Chavo del Ocho. De hecho, hace poco publiqué en Inglaterra y en Argentina salió un ensayo sobre el Lazarillo de Tormes y el Chavo del Ocho, la relación, ¿no? El tema del hambre, el maltrato infantil, la escolaridad, el llegar a ser, el llamado Bildungsromanz y todos los paralelismos. Em, bueno, te explico, digamos, la razón humana y después te explico la razón académica. Desde la razón humana, te confieso, ya que estamos hablando de los orígenes, digamos, del desposeimiento, que yo crecí de alguna forma renegando de mis orígenes, un poquito disgustado y molesto con la carencia, con esa realidad que me circundaba, ¿no? Entonces, incluso cuando quise hacerme poeta, yo quería ser poeta medieval o poeta francés del siglo XIX. No quería ser un poeta colombiano de Bogotá del siglo XX. Yo soñaba con ser Rimbaud, Baudelaire, Mm. Verlaine, así. Y tenía esas aspiraciones, esas ínfulas. Y también me da muchísima pena porque muy temprano en mi vida yo fui la persona más educada de todo mi entorno familiar. Entonces, yo fui la primera persona en terminar la secundaria, fui la primera persona en ir a la universidad, en graduarse de la universidad y así. Entonces me daba como un poquito de vergüenza, lo confieso, sentir que en los amigos de la universidad, los amigos de la Casa Silva, los amigos escritores, todos decían que escribían porque habían aprendido en la biblioteca de su abuelo, la biblioteca de su madre, de su abuela, de sus padres, que habían heredado libros y yo no, yo no. Había muy pocos libros en casa y había muchas revistas del Santo, por ejemplo, revistas de Bruce Lee, cosas de ese estilo que mi papá coleccionaba. Así que yo muy pronto me hice, digamos, una imagen de unos padres literarios
a los que seguí, digamos, y veneré y estudié, eran, digamos, los poetas de esa época, ¿no? En Colombia. Y recuerdo alguna vez en un museo, cuando fuimos a hacer una lectura de poemas, ver a mi padre biológico, mi papá Carlos, y a el que en ese momento yo consideraba era mi padre literario, que era el poeta Jaime García Mafra. Y los veía yo hablando el uno con el otro, y yo sentía que le tenía cariño a los dos. Obviamente yo quiero mucho a mi padre, pero pues sentía como esa carencia de que no había tenido yo a un cervantista como Jaime, que tenía un hijo de mi edad y con el que convivía. Pero así las cosas, yo terminé yéndome a Europa, después regresé, después vine aquí a los Estados Unidos, hice la maestría, fui a hacer el doctorado, y, y en ese proceso uno madura, Marianela. Me di cuenta que me había especializado muchísimo, que en la vida yo solamente he estudiado literatura. Me había especializado tremendamente en una literatura que no representaba mis orígenes, que no representaba a mi gente, a mi pueblo, que no me representaba a mí, a ese yo del que te estaba hablando ahora. Claro. Y luego comencé a pensar en el estudio y ahora sí te doy la respuesta académica, en el estudio que me permitiera entender Latinoamérica. Había yo tenido una clase con el profesor inglés Malcolm Reed, que ahora ya está retirado, y el Malcolm Reed hablaba, digamos, de su aproximación marxista a la literatura, y él decía que el problema de las personas ahora es que no se dedican a estudiar los clásicos, sino la película de ayer. Y yo, pues, un poquito como apostando a algo, le dije, profesor, pero si lo que nosotros proponemos con sus teorías es real, pues debería servir para estudiar la película de ayer. O sea, si la propuesta suya, que es una propuesta basada en la realidad material y cómo la realidad material precede la emergencia de cualquier sistema de ideas, pues entonces eso tiene que servir para cualquier realidad material. Bueno, él me retó a demostrarlo, ¿no? Él me retó a demostrarlo. Entonces yo comencé a buscar un producto cultural que me permitiera explicar Latinoamérica. Y en ese momento también había una motivación personal. Me estaba convirtiendo en padre. Es curioso, ¿verdad? Si ves cómo Ah, va claro. pasando esto, está la motivación intelectual. Yo podía haber escrito una obra sobre una tesis sobre el Quijote, porque soy especialista en eso. De hecho, te cuento que la conferencia que más doy, con la que más he viajado, en inglés y en español, se llama Don Quijote, Batman y el Chapulín Colorado. Porque yo estudio los elementos residuales de la Edad Media y del Siglo de Oro en la cultura popular del siglo XX. Entonces yo quería poder regresar ya como una persona madura, como un hombre maduro, a darle un abrazo a mi padre y a explicarle y a decirle que había entendido que la cultura popular latinoamericana era más clásica de lo que yo pensaba, y que me había dado cuenta de que en esas narrativas populares había ahí literatura. Te explico, por ejemplo, un tema. La novela La Gitanilla de Cervantes eh, es obviamente precedente de todas las telenovelas latinoamericanas, de todas las telenovelas latinoamericanas. Todo el melodrama latinoamericano está basado, digamos, en ese tipo de novela. Que ese no es el tema de la conversación, pero también me daba cuenta yo en el Chapulín Colorado que yo podía hablar con alguna persona del barrio en el que crecí, y ellos no sabían quién era William Shakespeare y quién era Romeo, quién era Julieta, pero sí sabían que habían visto el episodio del Chapulín Colorado donde se hablaba de Juleo y Rumieta, la parodia. Entonces, No, y el esa, mismo Chespirito, ¿no? exactamente, El porque mismo Chespirito es nombre pequeño de... Shakespeare, exactamente. Claro. Así que me sirvió, digamos, para establecer, digamos, esos paralelismos y equivalencias, y para demostrar, desde mi punto de vista, que varias cosas. Uno, que la cultura popular está construida sobre referentes clásicos, tanto como la cultura de élite. ¿Sí?
Segundo, de construir la idea de que había una que era superior a la otra, porque no es cierto, porque son las dos reales y las dos alimentan el sistema que nos permite sobrevivir. Empoderar también a las personas y decirles que lo que sucede es que cuando uno a veces va a la universidad, lo que aprende es el tecnolecto. En realidad, la cultura popular es un diccionario invertido de lo que las ciencias desarrollan. Es decir, ¿qué sería un diccionario invertido? Un diccionario donde primero está el sentido y después está el significante, es decir, la palabra. ¿Sí? A veces vemos la sociedad como si fuera un micro, como a las personas, a las sociedades y a las obras como si fueran bacterias en un microscopio, ¿no? Bueno, yo lo que propongo en el análisis del Chapulín Colorado es que ahí hay un diccionario invertido, digamos, esas ideologías medievales, Mm, medievalizantes, modernas o modernizantes están ahí. Em, y entonces la motivación me permite, con excepción de Cuba, el Chapulín Colorado y las productos de Roberto Gómez Bolaños se exhibieron en toda Latinoamérica. Entonces nos permite establecer un diálogo sobre la relación entre la cultura popular y las formaciones sociales del continente durante 40 años, con la excepción de Cuba, que nos sirve también para hacer, digamos, como el control, ¿no? La prueba. claro, claro. Eh, bueno, eso es. Increíble. Y a medida que te escucho, Carlos, lo que pienso, esto es una especie, tu incursión, tu viaje por la literatura y estas experiencias es en cierta manera el viaje del héroe, ¿no? Que se da cuenta, bueno, como tú dices, tus padres literarios estaban, tu mirada estaba apuntando hacia afuera, ¿no? Ujú. Hacia lo foráneo. Y eso te llevó a un estudio que, que estaba estaba sustentado por paradigmas y filosofías prestados, Ujú. ¿no? Pero eso te abrió y ahí es donde me refiero al viaje, ¿no? Ujú. Que al final de cuentas, lo que Carlos Aguasaco descubre es que Roberto Gómez Bolaños había metabolizado a todo un mundo literario y lo trajo a la cultura popular, Sí, ¿no? exactamente, que servía Entonces, precisamente para es una forma de digerir ujú, contenidos y de exacto, metabolizarlos exacto, en este nuevo contexto, que exacto. curiosamente pienso yo, le sirven a la sociedad para mantenerse cohesionada de alguna forma, Sí, porque permite que haya referentes comunes, tanto digamos, las élites como las clases populares. Roberto era una máquina productora de guiones, ¿no? El Chapulín Colorado tiene increíble, 256 episodios, imagínate. Entonces, claro, claro, sí. era bastante. Y la otra cosa, si tú que descubrí, ¿no? Pues te cuento como cosas curiosas. Yo lo discutía con la profesora Caitlin Vernon, que era mi directora de tesis cuando yo comencé esta investigación, así, otra vez, en 2005, por allá. Em, yo le decía a ella, cuando había cierta resistencia en la academia, ¿no? En la que había cierta resistencia. Ahora ya todo el mundo está escribiendo libros así, pero en esa época había cierta resistencia. Y yo le decía, profesora, si usted lo mira bien, el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, es el teatro italianizante. Ahí están las tres paredes y la pared invisible. Está la idea de la compañía con tres o cuatro personajes que se repiten. Tiene una duración de 23 minutos para 7 de comerciales, que era exactamente lo que se ponía, lo que duraba un sainete. Si yo Mm, estuviera estudiando 256 sainetes de Lope de Vega, nadie, o de Tirso, nadie me había dicho nada. Pero la única diferencia que yo veo aquí es que yo estoy viendo los sainetes en 3D, pues, o en una pantalla de televisión. mm, Digamos, parte de eso fue demostrar que estas series estaban construidas sobre una teatralidad son literalmente obras de teatro.
son sainetes y están hechos así, se consumen así, se distribuyen así y sirven a toda la sociedad porque no son programas para niños. No son programas para niños, son programas para la familia entera porque también corresponden a la realidad material. En los años 70, pues seguramente eras una niña, pero en los años 70, o no habías nacido siquiera, en los años 70 en Latinoamérica no había como hoy en día una pantalla en cada mano. Había una sola pantalla en la casa y la Si televisión de acaso. la familia, claro. Y antes de Yo eso sé. era un solo radio, ¿no? Se Ujú. escuchaban los programas de radio todos en casa. Entonces estos eran programas familiares que respondían a las necesidades de diferentes grupos, ¿no? Diferentes eh, estamentos pues, también de la sociedad. Eh, bueno, esa fue la razón por la que me metí con la cultura popular. Tenía otras ideas, he estudiado también las películas de luchadores, he estudiado también la obra de Cantinflas, ahora hace poco estaba trabajando un poco la obra de María Elena Velasco, la India María. Ujú. Me Mm. parece un personaje tremendamente Ah, interesante. bueno, hemos estado estudiando el mismo personaje, entonces los dos. Yo cuando hay una película de María Elena Velasco que se llama La Presidenta Municipal, en la que yo aseguro que hay un paralelismo entre esa película y el caso de Sancho Panza como gobernador de la ínsula Barataria, Mm, ¿sí? mm, Y cómo utiliza un sentido, digamos, un sentido común y como, del pueblo, de la clase mm. popular, para resolver problemas que a veces los grandes gobernantes no pueden resolver. Interesante, Carlos, de verdad. Y como te digo, tú casi como que te lamentabas, ¿no? Eso de la mirada hacia afuera, pero te estoy invitando a que lo veas como quizás este viaje maravilloso que has tomado, que ahora que te ha permitido, ¿no? Ver la realidad del entorno desde una perspectiva más amplia, más profunda. ¿Qué crees ahora que está pasando? ¿Has llegado al punto, Carlos, ha creado muchas oportunidades, ¿no? Para sí mismo y para otros? Yo creo que la oportunidad que tienes últimamente de la columna para el Newsweek en español, eh, lo que veo es que es no sé si estoy en lo cierto, pero es un canal que te permite a ti ampliar Ujú, este trabajo que estamos diciendo, esta visión que está agarrando un poquito. Yo vi la última que escribiste sobre los tenis, ujú. los De sneakers. 25 Eh, millones de dólares, sí, sí. Sí, entonces, ¿qué oportunidades o otras llegan con tu columna en términos a tu interés como investigador y diseminador de la cultura latina? Bueno, inspirado, es que eso es curioso, pero inspirado en César Vallejo, Mm, que escribía desde París artículos para revistas sobre ciencia y tecnología. Inspirado en César Vallejo y en esa capacidad que tenía Vallejo como para comunicar en ese momento. París era París, ¿no? Era el lugar donde pasaba todo, toda la medicina se hacía en Francia primero y todo eso. em, en esos artículos que enviaba Vallejo y que yo estudiaba, ¿no? Para analizar, por ejemplo, este poema de Era domingo en las largas orejas de mi burro peruano del Perú, perdonen la tristeza, y después cuando habla de la cuarta dimensión y cosas así, o del metaloide pálido. mm, Curiosamente hay textos periodísticos o de opinión de Vallejo que corresponden con algunas de esas imágenes que parecerían surrealistas, pero que no necesariamente lo son, que son imágenes que están ahí, que son constitutivas del poema esencialmente. Inspirado en ese ejemplo de Vallejo, yo quise o he querido hacer una serie de columnas para Newsweek en español que conecten elementos de cultura popular con elementos de crítica cultural, de crítica social, que tenga diferentes niveles de lectura, que tenga un nivel informativo, es decir, que cuando uno lee, por ejemplo, la columna sobre de Cervantes a la genealogía genética, se entienda precisamente cómo el tema de la paternidad,
en la obra de Cervantes correspondía a un momento histórico y que hoy en día la tecnología nos permitiría, digamos, solucionarlo, ¿no? Hacer ese recorrido. Cada columna tiene entonces una parte informativa, en este caso la que tú mencionas de Charlie Chaplin y los zapatos tenis de 25 millones de dólares, pues hace la referencia a los zapatos de Louis Vuitton, Nike, y a la película de Gold Rush, La fiebre del oro de 1925, en la que Chaplin se come la suela de un zapato. Ahí estaría la referencia a la cultura popular en los dos lugares, y en medio una reflexión sobre cómo en cada par de zapatos, de estos que se vendieron en 25 millones de dólares, que costó $352.000 cada par de zapatos, podría alimentar a 3 familias latinoamericanas durante 60 años. Entonces allí también hay una discusión sobre precisamente lo que decíamos al comienzo, el papel de la obra de arte o del objeto de arte en la sociedad. Cómo hay un aura que se ha desplazado, propongo yo, del museo o de la pieza original hacia lo que yo considero es una morbosidad social, y es ver que alguien puede ponerse un par de zapatos que alimentarían a 3 familias durante 60 años y que no tienen nada de especial que no sea el precio. No hay absolutamente nada diferente al precio para ellos. Y como tú bien apuntas, es una ampliación del método, porque lo que yo pienso que encontré cuando hice el trabajo sobre el Chapulín Colorado fue un método para hacer una conexión entre elementos residuales, emergentes y dominantes, diría Raymond Williams, de la cultura, y cómo ese diálogo no solamente se tiene que dar entre economistas o grandes estadistas, sino también entre personas que van al cine y seres y padres de familia que le compran zapatos a sus hijos, ¿no? O a sus madres de familia que compran a sus hijas, todas estas cosas, ¿no? La columna anterior era sobre los autos inteligentes y las redes sociales sin alma. Imagínate, y tú lo sabes mejor que yo, Marianela, hoy en día que te atienda un ser humano es un lujo. Estas redes sociales que se alimentan de lo humano, es decir, de que los humanos le hagamos like, compartamos, de que hagamos que nos expresemos, que celebremos nuestros cumpleaños, digamos, que existamos de la existencia humana, no tienen personas, a pesar de que dicen que tienen, creo que son 150.000 personas o algo así para atenderle los casos de quejas, pues con 4.000 millones de personas en el sistema no hay manera, no hay forma de que un ser humano te atienda a ti y tengas una queja legítima. Así que los adolescentes están viviendo en una era desalmada, porque cualquier persona que sea acusada o que sea, digamos, expuesta en su intimidad en las redes sociales, no tiene ninguna forma de encontrarse con otro ser humano, una madre, un padre, otra persona que diga: es cierto, si está haciendo algo injusto contigo, vamos a detenerlo. Eso es terrible. Es increíble que haya que ser Putin para poder detener a Facebook. Es increíble que solamente las personas como Jeff Bezos puedan recibir atención de estas compañías de redes sociales. Estamos Los chicos atrapados aquí. malos. Sí, es Los increíble. chicos malos son los que... Pero lo que estás diciendo, Carlos, tiene, claro, yo que me muevo en el mundo de la salud mental, te puedo decir que esto tiene varias capas, ¿no? Y que el daño, los resultados negativos que está teniendo en el ser, ¿no? En el sentido del ser, van a dar conversaciones para largos y reflexiones para largo y repercusiones negativas que se van a ir entre generaciones, ¿no? Pero volviendo, vamos a volver más concretamente a Carlos Aguasaco. Tú has estudiado y propulsado, ¿no?, los cambios discursivos, o sea, te has enfocado en eso. En este sentido, ¿qué estás notando? Y se conecta con lo que estamos diciendo ahora.
¿Cuál es el cambio, los cambios discursivos contemporáneos? ¿Existen grandes cambios discursivos contemporáneos, por ejemplo, en la proyección de la masculinidad? En la literatura, vamos a decir. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, uno de los temas que, aparte de la cultura popular, otro de los temas que me interesa es la discusión sobre el origen y el futuro de la poesía, y la relación entre poesía y tecnología. Pero con respecto al tema específico de los grandes cambios, vivimos una época en bisagra, ¿no? Una época en la que nacimos, por lo menos yo nací en el siglo XX, en el último cuarto del siglo XX, con unas herencias patriarcales en la ideología y matriarcales en el cuidado. Es Mm, decir, las mm, ideas eran masculinas, pero finalmente el cuidado lo hacía mi abuela. Entonces, digamos, una gran parte de mi obra está dedicada al recuerdo de mi abuela y a hacer la memoria de la relación con ella, ¿no? De hecho, mi discurso, cuando me gradué del doctorado, me pidieron que diera el discurso de graduación en el departamento. Yo hablaba de cómo mi abuela, que era la persona más sabia que yo había conocido, no sabía ni leer ni escribir, y cómo ella me había alimentado hasta ahí. Em, lo que sí ha sucedido es que comienza a haber un reconocimiento de que la mitad de la población tiene derecho por lo menos a la mitad de la representación. Está comenzando, no hemos ujú, llegado ahí, pero está comenzando ese cambio que es obviamente para bien, mm, ¿sí? Eso obviamente para bien, porque a mí nadie me va a convencer de que la mitad de la población, ¿sí?, no tiene derecho a la mitad de los puestos de representación, por lo menos a la mitad. Y hasta que eso no sea así, pues el planeta no va a estar, la humanidad no va a estar en paz, no puede estar en paz. Las poetas de la generación del 80, entre las que estás tú, dentro de las que está nuestra querida Irene Santos y otras queridas amigas, para mí, como muchacho, como joven poeta, fueron inspiradoras. Estamos hablando del año 1991, 92, 93, 94, 95, 96. Yo comenzaba a ir a la Casa Silva a escuchar en la fonoteca, iba a los recitales de poesía, a leer los libros que llegaban, las revistas, y ustedes habían irrumpido, ¿no? Las poetas de la generación del 80 de toda Latinoamérica irrumpieron con una sensibilidad que era prohibida. ujú, Yo recuerdo que es que lo femenino era cantado desde lo masculino, ¿sí? ¿Sí? Era una cosa impresionante. Y entonces eh, en poesía, digamos, eso yo diría que se adelantó unos 20 años a lo que pasó en política, a lo que está pasando en otras áreas, ¿no? Em, claro, como todo momento bisagra, como todo momento de transición, hay que tener muchísimo cuidado de que no se cierre la bisagra y otra vez terminemos, digamos, en un fundamentalismo, bien sea de un lado o del otro, ¿sí? Aquí se trata no de destruir, sino de hacer la deconstrucción, como diría Derrida, es decir, acabar con las jerarquías, ¿sí? Y acordar que hay otras, ¿no? Porque de todas maneras, Marianela, eh, pues estamos en la modernidad, entonces tú y yo estamos de acuerdo en que las personas tienen derecho a capacitarse y que las personas capacitadas deben tener el control, ¿no? Pues deben tener acceso a esos puestos. A mí lo que sí me queda muy difícil es pensar que no es posible encontrar entre 40 o 50 millones de colombianos y colombianas una colombiana que pueda dirigir el país. ¿Sí? es sintomático, ¿no? Sí. Yo Y, pienso que estamos otra vez en una época bisagra, una época que me ujú, reconcilia a mí con el futuro. ujú, Pienso mucho en mi hija, pienso mucho en mi hijo, pienso en lo ujú, difícil que es ser joven en estos días. Digamos, antes era más fácil estar digamos, uno tenía una interioridad y una exterioridad y simplemente, digamos, acataba lo que tenía que hacer y ya, ¿no? Pero hoy en día los muchachos están construyendo un futuro que, que nosotros, tienen que hablar la lengua materna de la mm, solidaridad, la lengua materna de la igualdad, ¿sí?
para nosotros siempre vamos a hablar esta lengua con acento. Siempre vamos a tener que pensar. Todo el tiempo me estoy descubriendo ahí en todos estos temas de cuando se habla de las microagresiones y los Ujú, micromachismos ujú, y todas estas ujú. cosas. Mi hija, mi hijo, a veces me hacen dar cuenta, me revelan cómo la inercia ideológica es tan fuerte que incluso con las mejores intenciones nos equivocamos mucho, ¿sí? Claro, Incluso con las mejores intenciones. Em, pero otra vez, en poesía yo creo que sí ha habido un cambio que se dio antes y tengo muchas esperanzas, ¿no? Tengo esperanzas hacia el futuro, ¿no? Yo estoy reconciliado con el futuro, de verdad. qué Eso me, bueno, sí. qué bueno, porque estamos, tú sabes, abordando de nuevo la cuestión del cambio eh, y de lo que estabas hablando las situaciones que hemos estado confrontando. Lo que estoy pensando es, vienes de Colombia, un lugar en donde los pueblos negros e indígenas, como ya lo has señalado acá, Ujú. eh, al igual que en mi país, ¿no? Históricamente han recibido muy maltrato y que tenemos una inocencia que yo le digo ya no da risa, ya no le da risa a Ujú. nadie, y es la inocencia de decir, oh, aquí no hay racismo, pero fíjate que somos un pueblo mixto. Cuando las estadísticas muestran problemas de inequidad que están ligados directamente al color de la piel, al género, el acceso a recursos sigue estando en manos masculinas y en manos blancas Claro, en nuestros países, sí, ¿no? sí, sí, la invisibilización, no sé, Ujú, yo sé que tú obviamente eres crítica de la República Dominicana, obviamente, pero ujú, para mí a veces hasta la República Dominicana me parece hasta un ejemplo para la situación en Colombia. Tú no sabes, por ejemplo, en Colombia, la gente no ujú. sabe que en Colombia, que es un país de 50 millones de personas, ¿sí? El 25% de la población tiene origen afro y que eso quiere decir que en Colombia viven más personas de raíz africana que en Cuba, pero si uno ve las telenovelas, si uno ve las películas, Claro, no parece que no fuera así, ¿sí? Parece que fuera, exacto. y lo mismo pasa con las cientos de lenguas indígenas o las personas como yo, que digamos que tenemos una raíz indígena Ujú. a las que se nos ha quitado el derecho a la memoria histórica. Yo me llamo Carlos Aguasaco, es un nombre muisca, pero digamos abrazar eso en Colombia se ve como si uno estuviera abrazando algo prohibido, ¿no? Uno no se supone que uno debe aceptar su raíz indígena porque eso se ve mal, eso sí, es un estigma. Entonces tenemos mucho trabajo por delante, dirías tú, ¿no? Todo el trabajo por delante, Aunque hay esperanza. todo el trabajo por delante, todo el Ujú, trabajo por delante, pero sí hay esperanza porque, como te digo, yo veo, digamos, a la candidata Francia Márquez, una mujer, ujú, madre soltera, ujú, afrocolombiana, que ha logrado a través de un discurso sobre los nadie, dice, las personas que no son nadie son las que van a votar por mí, ha logrado por lo menos llevar su agenda a la mesa. No sabemos si sea suficiente, pero eh, por algún lugar se comienza y yo pienso que ya comenzó. Yo creo que ya esa piedra no se para. Claro, Porque, como tú señalabas, ¿no? Es algo que se ha venido produciendo a través de las décadas, ¿no? ujú, Si nos vamos a los 80 y yo pienso en la República Dominicana, otra vez volviendo a la cultura popular, y nuestra amiga Zaida Corniel siempre se refiere a esto, a la necesidad que hay de examinar la cultura popular, las merengueras dominicanas, ujú, que ujú, fueron las primeras en repudiar, ¿no? Los atropellos ujú. en contra de la mujer dominicana. Y fueron las primeras que dijeron podemos gobernar, ¿no? Entonces hay mucha tela que cortar, hay mucho trabajo que hacer, pero también hay mucho trabajo que ya se ha hecho. O sea que nos estamos afincando, perdón, en el trabajo que ya han hecho los que vinieron antes que nosotros. Tú eres la que está entrevistando, pero por ejemplo en la literatura, Las diosas de la yuca, Mm, pues, qué libro tan necesario.
Ujú, qué libro tan necesario, tan importante, precisamente para fundar una historia de la literatura nacional donde ujú. se abrace ese origen pluriétnico Exacto. de nuestros pueblos. Claro que sí. Exacto, Claro que es que donde está nuestra riqueza. ujú. Bueno, Carlos, cada vez que yo hablo contigo, te quiero más y te admiro más. Me gustaría tanto que tuviéramos más tiempo para desmenuzar tus conceptos. A lo mejor te invite de nuevo para que sigamos la conversación. En serio, no te lo digo como galantería. Yo creo que tu trabajo ha sido un trabajo que ha transformado el pensar, ¿no? Y ha llamado la atención hacia focos imprescindibles para el desarrollo nuestro, no solamente de tu Colombia, pero de Latinoamérica y hasta del mundo. Así es que te agradezco mucho tu Gracias. genio, porque eres un genio, eres muy tienes una capacidad de ver más allá de lo obvio, ¿no? Que yo creo que es natural. O quizá fue esa abuela que dices que te cuidó con tanto cariño, la que te enseñó a ver así. Bueno, y yo te iba a decir, Mariela, antes de que nos despidamos, que a veces lo que sucede es que uno se lleva el crédito por lo que muchas otras personas hacen, ¿no? Obama lo decía, ¿no? Hay personas que creen que lo hicieron todos solas, pero no, alguien hizo el acueducto para que usted no tenga que cargar agua y entonces pueda dedicarse a leer y entonces pueda escribir esto. O sea, alguien construyó todo eso, ¿no? Ahí está mi madre, está mi Así es. abuela, están mis hermanos que trabajaron conmigo. Y aquí en Nueva York, en estos 20 años, parte, digamos, de todo este crecimiento del que hemos hablado pues yo se lo debo a personas como Irene Santos, ¿no? La poeta Irene Santos, mi gran amiga, mi querida amiga, tu gran amiga también, que tú sabes es un ser que le trae a uno como un balance, ¿sí? Claro, claro. Y que te reconcilia con lo humano, ¿no? Y la ayuda de Carlos Velázquez y de tanta gente. Así que no es algo que sucede en el vacío, sino es la fortuna de haberse encontrado a ese grupo de personas en esa tierra fértil que nos permite hacer estas cosas. ¿Sí? Sí, el futuro es colectivo, como lo fue el pasado también. Así es que, Carlos, muchas gracias. De nuevo, espero tenerte en un futuro, quizás cuando salga tu próximo libro, volver y continuar esta conversación tan rica. Y gracias por acompañarnos hoy. Les espero en otra entrega del valor de la palabra. Pueden acceder a esta entrevista de hoy en YouTube, Anchor y en cualquier otra plataforma. Y hasta la próxima. Estén al tanto porque ya pronto vamos a tener otro invitado o invitada de igual calidad como el que hemos tenido hoy, Carlos Aguasaco.